este viaje indómito, la verdad es nuestra meta. Indómitos, somos gritos en la noche, sin miedo a lo que rompes, somos la voz que brote. Indómitos, cada paso deja huella, en un mundo que se estrella, nuestra fe no se atropella. El eco de nuestras voces retumba en cada esquina. Hola, ¿qué tal? Indómitos, indómitas, una vez más en este su podcast favorito, queremos creer que es favorito, que le acompaña en sus momentos más amenos y también en los más ocupados, porque sabemos que muchos nos ven, nos escuchan mientras están en sus labores del hogar, lavando trastes, lavando ropa, doblando ropa, pero nosotros felices de la vida que esas tareas que suelen ser tan complejas sean más amenas con nuestra compañía y nuestra conversación. Hoy tengo que excusar a mi amiga Katy. Ya les conté en el episodio anterior que está justito porque llegue su bebé. Así es que ustedes saben, bueno, la mayoría que nos ven son mamá y sabrán que una en estos días solo anda existiendo. Sin embargo, Katy ahí está haciendo su esfuerzo de trabajo técnico detrás de cámara, acompañándonos en alma y corazón, al igual que nosotros la estamos acompañando a ella y mandándole los mejores deseos. Así es que déjenle un montón de corazoncitos y buenas vibras, buenos deseos y oraciones. Así es que indómitos, ahora sí, contenta como siempre con cada plática, con cada persona invitada que traemos, porque desde que enviamos la invitación sabemos que esta persona tiene una historia de superación personal y mucha tela que cortar de donde extraer lecciones que se pueden aplicar a cada una de nuestras vidas. Hoy nos acompaña una persona costarricense, a diferencia de la mayoría de las personas que han pasado por aquí. La mayoría son nicaragüenses. Sin embargo, siempre hay lazos que nos unen, como esa rica cultura que compartimos entre nicaragüenses y costarricenses, ya que es hija de mamá costarricense, papá nicaragüense, y por ahí anda la mezcla que se ha enamorado de esta cultura nica y de nuestra gastronomía. Ella es también diseñadora gráfica y nada más y nada menos quien nos está diseñando el logo de Indómitos, así es que estamos fachentas porque nos dio tarea, nos mandó todas las propuestas, nos encantaban y nos dio tarea y ustedes nos ayudaron. También estudió enseñanza de los estudios sociales. Detrás de, ustedes dirán, 2 carreras, wow, y no es solo 2 carreras, sino cómo hizo para alcanzar esas 2 carreras. Siempre tiene una sonrisa genuina, es una persona muy agradable de conversar y tiene una historia muy impactante que estoy segura que va a llegar a muchos corazones y a buen puerto, así es que tienen que compartir esta entrevista. Ella es Taina Morales y le damos la bienvenida a Indómitos. Hola, mucho gusto. Hola Taina, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. Bueno, contarle a quienes nos escuchan que no hay excusas y Taina está ahí acompañada de su bebecita. 3 meses tiene Emma, ¿verdad? El 28 cumple 3 meses ya. Apenas por cumplir, pero nos dio la entrevista, así es que muchas gracias, Taina. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Ah, no, nosotras encantadas. Mira, nos encanta siempre partir desde el origen. ¿Naciste en Costa Rica? ¿En qué provincia de Costa Rica naciste? Contanos si naciste en una familia tradicional, convencional, de papá y mamá, hermanos. ¿Cómo estuvo tu infancia en ese aspecto? Bueno, yo soy costarricense, como ya dijiste. Nací en San José, que es la capital de Costa Rica. Y mi mamá, como ya mencionaste, es costarricense y mi papá es nicaragüense de Matagalpa. Todavía no he tenido el placer de conocer Matagalpa, conozco de varios lugares de allá, pero Matagalpa no. Y ellos sí se separaron cuando yo tenía 1 año. Entonces, tal vez no estuve tan cercana a mi papá durante mi niñez, pero ya ahora, ya más grande, sí me he acercado demasiado a él, somos demasiado unidos.
él ya tiene su pareja y todas las festividades las pasamos juntos. Él, su pareja, mi mamá, todos somos amigos. Ay, qué genial. Sí. Bueno, ojalá un día puedas conocer Matagalpa para empezar, porque es un pueblo lindo, de riquísimo clima, de gente muy amorosa también, con mucho calor humano, de un buen café también. Entonces, ojalá que puedas conocer Matagalpa. Y ahora preguntarte cómo se logra eso, cómo hacemos en una sociedad tan convulsa en que la ley es que te lleves súper mal con tu expareja. ¿Cómo logran ustedes esa madurez de reunirse y ser felices todos? Sí, en realidad todo el mundo nos pregunta eso y más que todo es como, yo siento que la actitud de mi mamá tal vez, que a pesar de todo, ella aprendió a sanar, ¿verdad? Y mi papá también, ya después de todo lo que pasó, él antes no estaba tan unido a nosotras y ahora sí está súper unido. Entonces, el aceptarlo a él también fue aceptar a su pareja y la verdad es que la señora es súper linda. Ahora que nació Emma, le decimos tita Ceci porque sea como sea, también ella va a tener un vínculo con mi bebé y ha sido una experiencia muy bonita, en realidad, pero todos los méritos se los doy a mi mamá, en realidad, que es la que ella como que aceptó, ¿verdad? Que nosotras pudiéramos convivir con nuestro padre y que ya él también tenía toda una vida con otra persona y que esa persona iba a ser recibida. Wow, qué increíble, qué importante también el rol que jugamos de pronto las mujeres en esa unión familiar, en esa búsqueda de sanación y de mantener, ¿no? A la familia unida. Ahora, tu mamá, como hablas y le echas todos los méritos, en esa ausencia paterna durante la infancia, entonces no, ¿cómo te puedo decir? Lo manejaba de manera que ustedes no tomaran rencor hacia una figura paterna que en esa etapa de la vida estaba ausente. ¿Vos tenés otra hermana? Sí, correcto. Nosotros somos tres mujeres. Entonces Mm, son dos hermanas mayores y después yo soy la menor. mm, Em, y ella, digamos, nuestro papá siempre nos estaba ahí, digamos. Él sí mm, estaba ahí, nos veía cada cierto tiempo, pero no estaba tan presente. Digamos, si, por ejemplo, en los fines de semana, no todos los fines de semana lo veíamos, qué sé yo, tal vez una vez al mes o así y mi mamá sí corrió con gran parte de los gastos económicos del hogar, digamos. Él nos daba una ayuda, pero era muy poquita en su momento. Entonces, desde temprana edad fuimos cuatro mujeres viendo a la mujer principal, en este caso mi mamá, luchando, corriendo con todo, que no nos faltara nada. En realidad fue un gran ejemplo para nosotras. venid entonces de una familia de mujeres, Correcto. el matriarcado, el mero matriarcado. Y ahora, bueno, qué bien que hoy en día toda esa parte está sanada, que son una familia muy unida. Yo que pues te tengo en tus redes sociales personales, lo veo también con tu abuelita, que no sé Ujú. si es materno o paterna, pero sí, sé que hay un vínculo pues muy estrecho con Es mi abuelita materna. es tu Es, abuelita. es todo el matriarcado, Es como todo, dices. es todo el matriarcado. ¿Y cómo se fue desarrollando luego de esa infancia tu adolescencia? Ya ir a la secundaria, ser la menor de tres hermanas, cómo eras en la escuela. Bueno, siempre fui como la zapilla de la escuela, digamos. No sé cómo le dicen allá. Acá se les dice como zapillos a los que siempre están este, ayudando y colaborando y que siempre está al día con las tareas y con todo. Em, Fui como el mejor promedio y casi siempre en todos los niveles, pero parte de eso era porque yo quería como ayudarle a mi mamá a que no se preocupara por mí, digamos, y también quería como destacar porque ella tenía que trabajar todo el tiempo y, y yo prácticamente, y a veces me cuidaba mi abuelita, a veces pasaba sola en la casa,
pero mi intención siempre de ser buena estudiante era eso, era como que mi mamá estuviera más tranquila y que tuviera algo como para felicitarme o para estar más cercana a ella. Claro, tiene que ver este comportamiento como de tener hechas las tareas siempre y la disciplina. Tendrá algo que ver también que no sé si lo decís en broma o tenés un diagnóstico, pero con ser una persona obsesiva en el Obsesiva control, compulsiva, sí. obsesiva compulsiva. Por eso te digo, no sé si en tus historias lo decís en broma, pero obviamente, claro, cuando yo te miro todo el orden, todas las fechas, todo aquella cosa, milimétrica, medidita, de querer tener el control, también tiene que ver como desde siempre ha sido así. Sí, 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 siempre he sido así. Así como que un diagnóstico no tengo, pero son cosas y señales que también uno a la hora de estudiar pedagogía uno se da cuenta. Por ejemplo, mi ropa siempre la acomodo por colores. No, y Y aparte tengo, de diseñadora gráfica, que las sí, paletas de colores, ajá. tengo que tener todo súper ordenado. Entonces, a veces sí se me va como, se me va la paz cuando pierdo el control de algo. Entonces, yo siento que sí viene como de esa infancia. Ya en mi adolescencia sí me puse un poco rebelde porque, bueno, nosotros siempre hemos vivido en desamparados. em, Y aunque mi mamá siempre nos tuvo como, trató de tenernos muy controladas, el ambiente o el entorno siempre tenía como dificultades, ¿verdad? Habían muchas drogas, alcoholismo, como cosas así. Y en realidad yo siempre, por esto mismo de que mis papás estaban separados y que no los tenía los dos, yo siempre, ya en la adolescencia me puse un poquito rebelde y ahí fue donde empecé a querer tal vez como salir de ese hogar, ¿verdad? Entonces, a pesar de que siempre estuve muy metida en la iglesia, que siempre fui buena estudiante y todo, me conseguí un novio que era muchísimo mayor que yo, me llevaba 6 años y mi intención era que él me ayudara a salir de la casa. En mis 16 años, en mi cabecita inocente y inmadura también, eso era lo que yo quería. ¿Vos se lo dijiste a él o él te hizo promesas fantasiosas que te hicieran creer que ibas a poder salir de tu hogar como un No, eso era algo que yo tenía en la cabeza. Era Ujú. una mentalidad de que yo decía, si yo estoy con alguien mayor, yo puedo salir de aquí, porque yo veía como él trabajaba y así. Y no puedo hablar de si él es buena o mala persona, Ujú. ¿verdad? Se estaba metiendo con una menor de edad, Sí, pero, pero en su momento él fue muy bueno conmigo, nunca, como dices vos, como que me hizo promesas falsas o nada, ¿no? Fue una relación dentro de lo que cabe normal. Sin embargo, la diferencia de edad sí afectaba bastante. Y ya al final sí se puso un poco como controlador y ahí fue donde yo me quise alejar, pero ya había quedado embarazada, que ese es también uno de los temas que íbamos a tocar acá. sí, claro, ya venimos a ello. ¿Tus padres estaban enterados de esta relación? ¿Hubo un consentimiento? Al principio no, ya después sí. Sí, al menos mi mamá, que era la con la que yo vivía, ella al principio no estaba nada de acuerdo, ya después vio que, bueno, era por lo menos era un muchacho trabajador y ahí lo fue aceptando. Sí, porque también como situarnos en el contexto, ¿no? Esto pasó hace muchos años, vos tenías Ujú. 16 años y yo ahora que pienso pues en mis 15 o así, ciertas situaciones que tal vez no viví personalmente, pero que veía con mis amigas y todo, en ese momento yo era incapaz de nombrarlas como algún tipo de violencia, como algún abuso de poder, lo que les querrá llamar, que hoy en día tenemos los términos, tenemos el Ujú. conocimiento y sabemos nombrarlo. Hace, ¿qué será? 20 años, no lo podíamos nombrar. Entonces también
ahí hay una diferencia como para ponernos en contexto. Hoy en día Correcto. ya estamos como más alerta, más al día en no permitir este tipo de relaciones en los que hay esa diferencia de edad, principalmente si hay una menor de edad, que era tu caso. Ujú. Salís embarazada a los 16 años, Taina, siendo una excelente alumna. ¿Cómo llevaste? Porque normalmente las personas que son excelentes alumnas tienen mucha expectativa sobre ella. Los profesores tienen mucha expectativa. Esta va a ser doctora, te ponen carreras así, ¿verdad? No, no te imaginan enseñanzas. No, la gente quiere lo que se supone que, o lo que era más renombrado en aquellos tiempos. ¿Cómo maneja esas expectativas? ¿Cómo fue para vos recibir esa noticia? Primero darte cuenta que estás embarazada y luego lidiar, ¿no?, con ese entorno social en el que estabas. Correcto. Vieras que, bueno, primero, en parte era como que yo sí quería salir de mi casa y obviamente estaba embarazada, era como el pase A, Uh -huh, pero como les dije, era una adolescente que no pensaba bien las cosas. uh -huh. Entonces, y eso es algo que actualmente me gusta mucho trabajar con jóvenes y me gusta hablar con muchas muchachas porque a veces uno ve las salidas más fáciles y no piensa como en lo más difícil. Yo quedé embarazada y primero no sabía ni cómo decirle a mi mamá. Segundo, yo dije, ¿dónde voy a vivir? Porque también él era una persona mayor, pero vivía con sus papás. Y en mi casa, nosotros teníamos una casa bastante humilde, digamos, muy bonita. Mami siempre ha sido muy ordenada y todo, pero teníamos solo 2 cuartos. Entonces yo dormía con mi mamá en un cuarto, mis 2 hermanas vivían en el otro cuarto. O sea, no había espacio para un bebé. Pero a pesar de eso, mi mamá siempre me dio el apoyo. Mi mamá me dijo, no deje de estudiar. Ella vio eso que vos decías, que yo era una buena estudiante. Pero en mi cabeza, yo estaba en un colegio técnico, entonces ya estaba sacando como todo lo de diseño gráfico. Empecé en un técnico, después lo seguí en la universidad. Pero en mi cabeza era que yo iba a terminar el técnico y si mi bebé me permitía, iba a empezar a trabajar de una vez en eso. O sea, mi cabeza no estaba llevar una carrera universitaria en un futuro. Claro, no te habías planteado la posibilidad porque sabías el entorno, la realidad y de cierta manera ya tenías madurez. O sea, a ver, no podemos hablar de mucha madurez a los 16 años, ¿verdad? Tomando en cuenta que la decisión que creías que iba a ser un escape, pero Ujú. sí cierta madurez al decir, mi vida está cambiando, voy a ser mamá y esta tiene que ser mi prioridad ahora, lo cual no te permitía plantearte una carrera universitaria y ahora tenés dos. ¿Cómo fue ese proceso, Taina, de tu embarazo? ¿Fue un embarazo saludable o fue muy complicado por tu edad? Bueno, me diagnosticaron embarazo de alto riesgo por lo mismo de la edad. Uh -huh. Eh, no teníamos como esos recursos y tampoco eh, todo ese conocimiento que tengo ahora y que lo viví con este nuevo embarazo de una consulta a un doctor privado o una consulta tal vez con un especialista, sino que todo el embarazo lo llevé únicamente con lo que me da el Seguro Social, digamos, la Caja Costarricense del Seguro Social de acá de Costa Rica. Em, Ultrasonidos no me hicieron ninguno en la caja. Entonces, aunque fuera de alto riesgo, tampoco era que tenía una atención especializada, Uh -huh. ¿verdad? Nada más era que tal vez me monitoreaban un poquito más, pero el monitoreo que hacen ellos, que es medir, llevarte bien la presión, los signos y escucharle el corazoncito al bebé. Eh, el embarazo corrió bien, en realidad, hasta más o menos cuando tenía 6 meses me dio un ataque de gastritis terrible y fue la primera vez que ya me llevaron a emergencias. Pero todo bien, digamos, me dijeron que no, que el bebé estaba bien, me mandaron para la casa. Ya cuando tenía 7 meses y medio, más o menos eran 30,
29 o 30 semanas, 32 semanas tenía, más bien, sí, 32 semanas, se me revienta la fuente. A los Y 7. no era algo que íbamos, no, no era algo esperado, digamos. O sea, Ajá. fue algo inesperado. Yo estaba en San José haciendo mandados, de hecho. Ujú. En ese entonces, cuando yo me entero que estaba embarazada, obviamente súper asustada, estoy con el papá de mi hijo, pero ya conforme avanzó el embarazo, yo decía, yo no quiero estar con él. Entonces, en ese momento, cuando se me revienta la fuente, yo no estaba como pareja, digamos, perdón, yo no era pareja del papá de mi bebé, pero estaba con él haciendo mandados en San José, porque Ajá. todo lo del colegio, él siempre me ayudó como a pagar las cosas y los materiales. Entonces estábamos en San José, estábamos ahí en la calle y yo empecé a sentir como algo diferente. Yo decía, ¿qué es esto? Me estoy orinando. Ujú. Porque tampoco fue así como que se me estalló la fuente de pronto a otro, no. Ujú. Entonces yo decía, bueno, seguro como no estoy reteniendo tanto líquido, unas gotitas. Nos montamos al bus, andábamos en bus en ese momento y volví a sentir otra vez y yo dije, no, ya algo está pasando. Entonces nos quedaba el Levi's para bajarnos en la pura parada, digamos, nos quedaba ahí el Levi's, nos bajamos y la doctora me dijo, no, usted ya reventó fuente, váyase para la clínica. Y yo, y a mis 16 años yo no estaba entendiendo nada. Claro. Y yo decía, pero no me van a llevar en ambulancia. Y me decía, no, usted más bien le hace bueno que camine, váyase por sus propios medios, porque usted todavía no tiene dolor de parto, no tiene nada, nada más reventó fuente. Entonces nos fuimos y recuerdo que mi abuelito todavía estaba vivo y él era el único como cercano que tenía carro. Entonces lo llamé y mi abuelito fue por mí, nos llevaron a la clínica y de la clínica me pasaron a la Cari. Ahí estuve todo un día con la fuente rota y nada que tenía dolores, contracciones, nada. O sea, yo decía, qué maravilla. Ajá. No sabía lo que me esperaba. Y al día siguiente me hicieron un ultrasonido y justamente cuando me estaban haciendo el ultrasonido me dieron unas ganas terribles de ir al baño. Fui al baño y saliendo del baño empecé con los dolores, pero fue en cuestión de si acaso 20 minutos que dio tiempo de llamar al papá del bebé para que llegara, de que yo empezara con contracciones y en cuestión de segundos fue que el bebé nació. O sea, ya después de como 20 minutos de estar con contracciones, me pasaron a sala de parto y el bebé nació. Como era prematuro, estuvo en incubadora, pero hasta el momento nada más era como el cuidado normal de todo bebé prematuro. Ujú. No había En ese ninguna otra momento ya complicación. sabías que era niño, o sea, ya Ajá. o te diste cuenta hasta que lo tuviste. No, sí sabíamos que era niño desde antes porque me había hecho el único ultrasonido que me hice no fue por la caja, me lo hice por aparte, ese sí fue lo único que pagamos, me lo, me lo había pagado mi papá justamente, este, y, y ya sabíamos que era niño. Me imagino cuando normalmente una familia, en este caso es de mujeres, esperan el sexo opuesto. Entonces me imagino lo esperado de la noticia de que fuese niño. Pienso yo, porque en mi caso es diferente, la familia de mi pareja es toda de varones, son puros varones. Entonces, con este segundo bebé, la expectativa es que sea niña, Ajá. pero porque son puros varones. Entonces, yo me imagino en tu caso, cómo fue, ¿no? En la familia recibir, entonces, si no me equivoco, ¿cuál era su nombre? No, Sebastián. Sebastián, no sé por qué en mi Ujú. mente yo tenía Noel. No, Sebastián. Bueno, Sebastián. Entonces, ¿cómo fue recibir para la familia Sebastián? O sea, todo bien, luego se van a casa. Sí, fue, bueno, primero ya a mí me habían hecho hasta el baby shower, aunque hayas nacido prematuro, no es que puedo decir que no tenía absolutamente nada, no, porque por lo mismo de que yo también soy muy organizada, mi familia también es muy organizada. Entonces, y la emoción y todo, ya teníamos todo listo, teníamos la cunita. Es muy curioso cómo yo con 16 años, yo no sabía todo lo que involucraba a un hijo.
que Claro. ahorita yo lo viví con este nuevo embarazo y con la llegada de mi nueva bebé, de Emma, porque yo fui preparándome y fui pagando todo. En cambio, en ese entonces yo, una muchacha de 16 años, sin dinero, sin nada, las cosas fueron llegando. No puedo decir que le faltaba nada a ese bebé porque no le faltó nada. Me regalaron muchas cosas. Me acuerdo que como era adolescente me empezaron a llevar al psicólogo igual de la caja y la psicóloga fue la que me regaló la cuna. Wow. Eh, mi, la esposa de un primo mío había tenido un bebé, entonces ella fue la que me dio el coche, el encierro, la sillita de comer. O sea, Sebastián tenía de todo, a pesar de ser de una familia humilde, de que mi mamá era casi que la única fuente de ingreso a la casa. Mi hermana mayor trabajaba, pero ella estaba costeando su universidad, tampoco era como que nos podía ayudar tanto. El papá del bebé trabajaba, pero trabajaba en construcción, no era como que tenía un buen trabajo tampoco, pero no nos faltó nada. O sea, en ningún momento cosas materiales nunca nos faltó. Ya, imagínate, pues Sebastián venía, como dicen muchos, que no me gusta romantizar, pero al final siento que es verdad, pues que los bebés vienen con el bollo debajo del brazo. Te digo que no me gusta romantizar porque hay diferentes realidades y Ujú. no por eso uno, pues no va a tratar de tomar control con la planificación familiar. Pero, pero sí, te entiendo, porque a mí me pasó igual. O sea, yo estaba en otro país, imagínate, migrante, en pandemia encerrada, o sea, que mi familia, aunque quisiera venir, aunque quisiera mandarme cositas, no se podía. Y pues gracias a Dios no nos faltó nada, al igual que con Sebastián. No puedo decir que le faltó nada y yo no compré, yo creo que solo le compré la salida del bebé del hospital, así que yo fui a la tienda a comprar, pero de resto yo no me acuerdo haber comprado nada porque todo se lo regalaban, gracias a Dios. Y bueno, Taina, entonces contame cómo fue, o contanos, mejor dicho, esa experiencia tan difícil en la vida de una mujer y más de tu edad, a los 16 años, de llevarte a Sebastián a casa con toda esta ilusión de todas estas cositas y todo lo que tenían listo y preparado para la llegada de él y cómo es el desenlace de una corta pero significativa vida de Sebastián. Sí, bueno, como él nació prematuro, él estuvo en incubadora durante una semana. A mí me lo dieron hasta una semana después. Entonces, primero me tuve que ir a la casa sin un bebé. Uh -huh. Y al ser un adolescente yo no reclamé nada. En ese momento, él nació, se lo llevaron y yo no lo vi. No me Uh lo pusieron en el pecho, no lo -huh. sentí, no tuve un contacto con él. A mí me llevaron a sala de recuperación, el papá sí lo vio y hasta el día siguiente fue que yo pude ver a mi bebé. Uh -huh. Y lo vi cuestión de segundos casi, o sea, si acaso 10 minutos. Después me fui, ya me dieron de alta y yo tenía que ir a estar con él en ciertos horarios, pero mi mamá no me dejaba, porque mi mamá decía, usted acaba de dar a luz, está en cuarentena, ¿cómo va a ir? Y yo dependía también de lo que mi mamá me dejaba hacer. Claro. Entonces yo me sacaba la leche y el que le llevaba la leche era el papá de él, ¿verdad? Por dicha sí tenía un montón de leche, entonces le llevábamos un montón de chumositos, pero yo el contacto con ese bebé no lo tuve hasta que le dieron la salida. Y ahora, digamos, más adelante vamos a ver, con mi nueva bebé pasé una experiencia similar de que tuve que ir a verla y yo decía, puña, ¿cómo yo adolescente no veía o no tenía como ese discernimiento de decir, mi bebé está ahí, aunque mi mamá no me deje, yo tengo que ir, porque me estaba necesitando. Pero al final lo pude ver hasta una semana después, ya nos lo llevamos a la casa, él estuvo conmigo una semana y todo súper bien, ¿verdad? En ese momento yo sí estaba romantizando mucho el hecho de tener un bebé. Él era prematuro, entonces tenía que dormir conmigo. Yo le tenía como mamá canguro, digamos, tenía que Uh estarlo -huh. andando, todo eso. Nos fue muy bien, pero
cuando él ya tenía 3 semanas, a mí me da mastitis. Ay, Porque me imagino que también, digamos, como yo tenía tanta leche y sí me sacaba, pero no era como tan rigurosa con eso, y él no estuvo conmigo y ya después volvió y así, entonces tuve como un desbalance, me da una mastitis y nos internan otra vez. Entonces me internan a mí con el bebé. oh, lo internan a él con vos, como para Ajá. que le esté dando. No porque él estaba en neonatos, Ah, pero era como para tenerlo vigilado, como yo era menor de edad, entonces éramos dos menores de edad y no podía quedarse él en la casa al cuidado de otra persona y yo en el hospital. Entonces, ya, los dos teníamos que estar como, no sé si administrados era la palabra, por el gobierno, digamos. ajá. Entonces, por eso fue que nos internan a los dos. Y ya después me dan la salida y cuando él cumple, ya tenía esas 3 semanitas, cuando a mí ya me dan la salida, yo empiezo a ver como que a él le cuesta un poco respirar y que me vomita mucha comida. Entonces me acuerdo que ese día se casaba mi cuñada, la hermana del papá del bebé. Ya en ese momento, y claro, el bebé ya había nacido, yo no sabía si éramos pareja o no, pero estábamos juntos. Ujú. Teníamos que velar por el bebé. Entonces, fue la boda de ella y me acuerdo que yo le dije a él, yo sé que es un día muy especial para usted, pero tenemos que irnos a la clínica, porque yo sentía que algo estaba mal conmigo. Ujú. Llegamos a la clínica, nos atiende un doctor muy viejito, digamos, y lo que nos dice es que el bebé va a ser propenso a ser asmático. Ujú. Entonces lo nebulizan, le ponen la mascarilla, que en realidad le cabía casi que en toda la carita, ¿verdad? Porque no tenían mascarillas de bebés. Y al parecer el bebé reaccionó mejor, entonces nos devuelven para la casa. Eso fue un domingo. El viernes ya cumplía el mes completo, el mes de nacido. Él nació un 24 de octubre y el viernes era ya 24 de noviembre. Él cumple el mes, yo estaba súper contenta, ¿verdad? Toda la familia estaba súper feliz. Ya había subido un poquito de peso, ya estaba como más, porque él era muy chiquitito, ya estaba más grande, todo. El sábado, el papá siempre llegaba los fines de semana a bañarlo. Entonces, el sábado yo escucho que el papá toca el portón, yo me levanto, me despierto, veo el bebé está en la cama conmigo y vuelvo a ver al bebé y el bebé está morado, completamente moradito. Entonces yo pego un grito, mi hermana se levanta, todo el mundo estaba durmiendo en la casa, mi hermana se levanta, lo va a ver, yo empiezo a gritar, mi hermana agarra al bebé, yo llamo, no sé ni cómo, al 911. Mi mamá después me quita el teléfono, mi hermana, ya no recuerdo bien, no sé quién le abrió al papá del bebé, no sé nada, ya de ahí, solo sé que la ambulancia nunca llegó, pero todo fue en cuestión de segundos. Y el vecino nos dijo, no, no, yo los llevo. Entonces el vecino agarró el carro y iba pitando, llegamos a la Cruz Roja y de camino yo le decía al papá del bebé, ya Sebastián no está con nosotros. Y él me decía, Taina, no diga eso, y yo, es que yo no lo siento, él ya no está aquí. Y él todavía tenía la esperanza. Llegamos a la Cruz Roja, de la Cruz Roja nos devolvieron a la Marcial Fallas, todo en ambulancia. Y en la Marcial Fallas, nunca se me va a olvidar, había un doctor, eh, no sé qué nacionalidad era, pero era con rasgos asiáticos. Y ese doctor a mí me dijo, ¿cómo estaba durmiendo su bebé? Y yo en ese momento, yo le dije, en ese momento él estaba boca abajo. Y me dice, usted mató a su bebé. Y yo era una muchacha de 16 años. Y a mí se me rompió la vida, se me rompió todo. Yo decía, ¿cómo maté a mi bebé? Yo decía, no, pero yo a él lo volteaba cada cierto tiempo y él se calmaba mucho durmiendo boca abajo. Y yo lo vigilaba, yo estaba a la par de él. Pero ese día, no sé. Y en el momento en el que él me dice eso, toda mi vida se desborona y yo sigo con la idea de que yo maté a mi bebé. A mi bebé lo llevan al Poder Judicial a hacerle la biopsia y todo. Y le detectan que él tenía bronconeumonía y que eso fue lo que le provocó la muerte. Pero si no, a mí me hubieran mandado a la cárcel. Igual, aunque a mí me hubieran dicho que el bebé murió
no sé, de un paro respiratorio, de bronconeumonía, de cualquier cosa, yo en mi cabeza siempre tuve que yo maté a mi bebé. Por eso que me dijo ese doctor. Ush, wow. Espérate que estoy procesando. Son muchas emociones, vos sabés, ambas somos mamás y el miedo más terrible que tiene una es pasar por una situación como esa. Eh, yo siempre como en broma, yo digo, Diosito, vos mándame deuda, vos mándame lo que vos querrás, pero una no se imagina nunca pasando este tipo de situaciones de las cuales no estamos exentas, ya sabes, porque así es la vida. Mi papá me decía, ¿por qué le tenés tanto miedo a la muerte si es lo único que tenemos seguro? Y yo, pues, porque sí, porque le tengo mucho miedo y más ahora que soy mamá, hay personitas que dependen de mí. Pero, pero digamos, para la pérdida de un hijo ni siquiera hay nombre, ya sabes, porque cuando se te van tus padres, pues quedas huérfana. Cuando se te va tu esposo, quedas viuda, pero ¿cómo quedas cuando se te va un hijo? Si te arrancan un tuco y menos encontrarte con una persona con cero empatía, con cero conocimiento también, porque como te, o sea, ¿cómo te va a recibir con eso de que usted mató a su bebé siendo vos una niña que estaba criando a otro niño también? Correcto. ¿Cómo hiciste, Taina? ¿Fuiste al psicólogo para superar, para quitar de tu cabeza esa culpa Vieras que tan fue, y dura? ahorita quiero como destacar que ahorita yo puedo hablar de esto muy tranquila porque ya ha sido todo un proceso. O sea, mi bebé tendría 20 años. Y no es como que son 20 años y no lo lloro, no, yo lo lloro y lo Claro. sufro y me duele y pataleo. Ujú. Pero ya puedo hablar de eso más tranquila porque ya lo he sanado. Yo, obviamente, estaba devastada, devastada, devastada. Tenía esa culpa, la seguí teniendo. Estaba en el psicólogo con la caja, pero prácticamente ahí lo ven a uno una vez al mes y a veces había meses que no. Eh, Mi mamá también, si bien es cierto, yo estaba perdiendo un hijo, mi mamá estaba perdiendo un nieto, ¿verdad? Es muy doloroso, uno no se espera enterrar un hijo y mucho menos enterrar un nieto. Entonces, para mi mamá también fue muy difícil. Y recuerdo que en las sesiones de psicología ella iba conmigo y al final terminaba hablando más ella que yo. Entonces tampoco fue como que logré sanarlo mucho. Al año siguiente o a los 2 años en el colegio vemos las enfermedades en biología, vemos la bronconeumonía y me dicen, la profesora está explicando que la bronconeumonía dura un mes en incubar. O sea, no es que a vos te da bronconeumonía y al día siguiente te da un ataque, ¿no? Dura un mes en el cuerpo incubante. Y mi bebé justamente duró un mes. Ujú, Quiere decir que él traía eso desde que nació en el hospital ujú. y no se lo detectó nadie. Entonces, eso me ayudó mucho a perdonarme a mí misma, porque yo dije, yo hice lo que estaba en mis manos, yo lo llevé al hospital, él recibió atención y nadie lo detectó. Estuvimos ahí con todo lo de la mastitis, él estuvo internado, por eso también lo destaqué, y nadie le detectó eso. Yo después lo llevé y no se le detectó. Entonces, ahí poco a poco empecé a sanar, pero siempre con ese vacío y ahora ya más grande, ya ahí tenía 18 años, de, de conocer que tal vez no fue el momento, pero que en realidad en un futuro sí quería llegar a ser madre. O sea, ya lo viví, ya lo sentí, fue maravilloso y ya empecé esa semillita en mí de, ok, ahora sí, hagamos bien las cosas. Claro. Quiero hacerte una pregunta que espero hacer contacto. Así es que voy a ver. Tenía 16 años y Sebastián solo pues estuvo en este mundo un mes. Ujú. ¿No lidiaste o no te tocó lidiar con comentarios imprudentes
que invalidaran tu dolor, que lo minimizaran o qué sé yo, otro tipo de cualquier comentario inoportuno, ya sea por la edad que tenías vos o por la edad que tuvo él. Sí. Bueno, el primero fue el doctor, ¿verdad? Claro, Después me acuerdo que en la vela estaba una chiquita y obviamente no le tengo mala fe a la chiquita, obviamente es una niña muy inocente, pero ella llegó en la vela y la chiquita dijo, ese es el bebé que la mamá mató también. Entonces, obviamente la chiquita, ¿cómo, o sea, ella cómo iba a entender eso? Eso fue que la mamá, la abuela, alguien de parte de ella le comentó. O sea, todo el mundo pensó o me juzgaron de que tal vez por mi edad yo no quería al bebé y que yo lo había matado. Entonces, eso sí fue demasiado doloroso para mí. Mi mamá, como le digo, si yo era una adolescente que no sabía qué hacer, mi mamá era una adulta que tampoco sabía qué hacer. claro. Entonces, me acuerdo que para la vela del bebé, o para el entierro más bien, a mí casi que me sedaron. O sea, me dieron té de tilo, que me daban una pastilla, que aquí, que allá, porque lo que querían era mantenerme tranquila, como protegerme tal vez. Pero eso en parte tampoco ayudó a que yo sanara. Claro, que Me sacara. acuerdo que también nos ayudaron mucho económicamente, ¿verdad? Gracias a Dios, siempre tuvimos como ese apoyo. Y, y me acuerdo que nos quedó como un dinero ahí, o sea, tampoco era un montón, ¿verdad? No sé, eran si acaso tal vez 15.000 colones, que tal vez en ese momento sí era un poquito más de ahorita, pero me acuerdo que el papá del bebé me dijo, Tai, vamos para que se compre una blusa. Y yo me sentía culpable, yo decía, ¿cómo me voy a comprar una blusa si mi bebé está muerto? Ujú, Pero en realidad era porque querían que yo me desahogara, que yo tratara de seguir mi vida de una adolescente de 16 años. claro, Y eran cositas que la gente juzgaba, tal vez sin saber o sin conocer. claro. O sea, no por tener 16 años no tenías conciencia, ¿me entendés? Ni amor, ni nada. O sea, creo que de las cosas más como que de pronto el sentido común es el menos común de los sentidos en Ajá. la persona y nos hace falta muchísima empatía porque estamos como decimos en Nicaragua con el cuchillo desenvainado para juzgar, para ver para afuera, para Ujú. criticar, para ver para adentro, no, esa tarea es muy difícil, pero para hacerlo para afuera, sí estamos listos. Yo te quiero agradecer de todo corazón que nos compartas esta experiencia tan dura porque nos ven muchas personas, nos ven también muchas que han pasado experiencias similares, tal vez no con la misma edad, pero sí la pérdida de un hijo que en cualquier edad duele, tanto la que tú tenías vos en ese momento como el mes de vida que cumplió él, en cualquier edad duele porque hay una expectativa, hay una vida, uno no espera, como me decía mi abuelita, vos no tengas miedo a la muerte si me voy a morir primero yo que soy vieja. Uno cree en ese ciclo de la vida y cuando ese ciclo se interrumpe, pues es más difícil aceptar. Y te agradezco que nos compartas también el proceso de sanación y ojalá si ahí nos están viendo médicos o algo, entiendo que esta carrera pues es cruel y que pues todos los días se enfrentan con diagnósticos difíciles que darle a la gente, pero que se acuerden de que pues uno es persona y uno está esperando recibir este tipo de noticias con más tacto, con más empatía y eso es importante trabajarlo también y desarrollarlo. ¿Cómo haces, Taina, para continuar con tu vida después de esto, para retomar tus estudios, para pues, buscar un trabajo? ¿Qué haces después de este proceso tan doloroso? Bueno, el proceso fue doloroso para toda la familia, como te dije. Mi pareja no veníamos bien,
porque ya yo, como en medio del embarazo lo había terminado, después habíamos vuelto, yo ya estaba consciente de muchas cosas, o sea, todo lo de mi bebé fue como abrirme los ojos. Ya esa mentalidad que te comentaba al principio, ya no la tenía. Ya más bien era, tengo que hacer las cosas bien porque tengo a alguien que me está viendo. Y después de que ya el bebé tenía un mes de fallecido, decidí terminar con el papá de él, ya definitivamente. Sabía que no era algo que me convenía y fue muy doloroso, para él fue muy doloroso. Yo entiendo que él también estaba perdiendo un hijo, pero era lo que yo necesitaba. Entonces termino esa relación, me enfoco en mis estudios otra vez. Como les comenté, estaba en un técnico, estaba en cuarto año de colegio, me faltaban 2 años porque el técnico no sale de sexto. Sigo estudiando, me pasan una serie de cosas, digamos, con todo el bebé, mis compañeros fueron muy unidos conmigo, pero al año siguiente, más bien como que se apartaron de mí, más bien. Entonces, como yo también cambié, ellos cambiaron conmigo. Entonces, se alejan la mayoría de mis compañeros, eh, quedo casi que me hago novia de un muchacho, ¿verdad? Entonces, casi que solo él y una amiga me hablaban en el colegio. Eh, Termino el colegio, me tuvieron que pasar hasta de grupo y todo. Termino el colegio con buenos amigos, en realidad, que todavía les hablo. Eh, y ahora viene como, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque tengo una pseudo profesión, ¿verdad? Tengo un técnico, puedo empezar a trabajar, pero mi sueño era ir a la universidad. Hablo con mi mamá y mi mamá me dice, Tai, yo no le puedo pagar la universidad. Entonces me empiezo a mover con becas. Hago todos los papeles para poder entrar a la Universidad Nacional y con toda la esperanza que yo tenía que me dieran beca, renuncié a donde había hecho mi práctica profesional del colegio, que ahí me quedé unos meses, porque yo dije, tengo que para que me den la beca, tengo que estudiar tiempo completo. Y cuando me dan el resultado, me dan beca cero. Y yo me quedo así como, ¿por qué me dan una beca cero? Reclamo, y donde reclamo, el problema es que la casa donde nosotras vivíamos, mi mamá la dividió en cuatro. Entonces, ella tenía la mitad de la casa y la otra mitad era estaba a nombre de cada una de nosotras, de mis hermanas y mío. Entonces, yo tengo un sexto de esa casa. Entonces, a la hora que yo presento los papeles de la beca, claro, salimos las 4 personas que viven en la casa con una propiedad, sin importar el tamaño de la casa, sin importar que yo tenía, pero ni siquiera un cuarto, era como el baño nada más. Ajá. Entonces, por eso fue que me rechazan la beca, yo reclamo y lo más que me ayudan es dándome beca 4, que en ese momento era que me rebajaban un 40%. O sea, yo tenía que pagar el 60%. Hablo con mi mamá y con mi hermana mayor, que era la que trabajaba, y ellas me dicen que está bien, que me van a ayudar, pero que yo tengo que buscar trabajo. Entonces, el primer año de universidad no lo trabajé. Hice las vueltas para la beca de Fonavi, ¿verdad? Que todo el colegio tuve beca de Fonavi. Eh, Me dan la beca, pero no me depositan el dinero. Entonces, yo digo, ¿qué es esto que está pasando? De pronto a otro, uno entra a la universidad en febrero, como en mayo, más o menos, mayo, junio, ya estaba terminando el semestre, veo que me llega un montón de plata, pero un montón, o sea, para mí era un montón, eran como 400.000 colones, y yo decía, ¿qué es esto? Claro, y en ese tiempo más. Claro, o sea, yo estaba como loca, yo decía, ¿qué es esto? Voy a Fonave y me dicen que es que lo depositaron retroactivo, o sea, desde el inicio hasta ahora. Pero que yo todos los meses, aunque no me depositaban, yo tenía que hacer horas y tenía que llevarles un informe de horas en algún
centro educativo o en alguna instancia del gobierno, algo como tipo un trabajo comunal. Y como yo no lo hice, entonces más bien me iban a quitar la beca. Entonces fue como un alegrón de burro, como quien dice. Sí, Me llega ese dinero, voy a preguntar y me dicen que yo tuve que haber hecho horas los meses anteriores para poder pagar ese dinero y que más bien ahora se las estoy debiendo y que como incumplí con eso me van a quitar la beca. y pero ¿cómo ibas a saber? Cosas, cosas de Costa Rica. Entonces, bueno, usé la plata, yo dije, bueno, guardemos esta plata para el siguiente semestre. Mi mamá me ayudó porque ella trabajaba como en educación también. Entonces me ayudó con un colegio a hacer las horas. Hice las horas, las repuse, pero ya me quitaron la beca. E igual esa plata me sirvió, entonces todo ese primer año no trabajé. El segundo año empiezo a buscar trabajo y nadie me quería contratar medio tiempo. Nadie, no conseguía. Hasta que llegó mi primo, que tenía un estudio de diseño, y me dice, yo le puedo dar trabajo a usted 2 días. Entonces empecé a trabajar 2 días, iba 3 días a la universidad. Ahí ya me empecé a atrasar en cursos. El siguiente año ya no trabajaba 2 días, sino que trabajaba 3 días y empecé a estudiar solo 2. Cuando yo entré a trabajar, ¿verdad? Al día 1 en que yo entré a trabajar, yo dije, yo estoy trabajando, me voy a ganar mi dinero, ahora sí puedo salir de mi casa como se debe. Porque siempre tenía esa espinita, o sea, y no culpo a mi mamá, no culpo a mis hermanas, no, o sea, ya era algo que yo tenía en mí, no era como que me trataban mal en la casa, ¿no? Y yo dije, ya tengo trabajo, puedo pagarme un cuartito y estudiar. Entonces, literal, mi primo me pagó el primer salario y yo el segundo mes de trabajo ya estaba viviendo afuera. Entonces yo me fui. Me acuerdo que mi mamá lloraba porque ella obviamente deseaba que yo me saliera de mi casa casada o con más cosas, ¿verdad? Ya con una profesión y no, yo salí de mi casa a los 19 años. Claro, no así, de pronto. Exacto. Y tras de eso voy y, bueno, yo vivía con 2 compañeros de la U. Este, y la casita, si yo vivía en una casa humilde, pero mi mamá siempre la tuvo muy bonita, o sea, era una casa que estaba bien pintadita, con su pisito, bien encerado, todo. Me voy a vivir a una casita de madera que tenía huecos en la pared, ¿verdad? Mi cuarto daba a la acera y le tuve que poner unas telas para que no me vieran porque tenía huecos. Era una casa que el piso, no tenía, ni siquiera era lujado, era cemento, nada más. Em, y me acuerdo que cuando mi hermana me lleva, porque mi hermana fue la que me ayudó a pasarme, mi hermana me dice, Tai, no traiga a mami aquí, porque ella sabía que a mi mamá le iba a doler verme ahí. Pero Claro. yo Ajá. estaba feliz, yo Qué estaba cumpliendo mi necesidad de tu sueño. espacio, que Exacto. no te importaron las condiciones. Sí, yo estaba completamente feliz. Vamos, Voy. vamos a esperar que se acomode Emma, no hay ningún problema. Sí, que se acaba de despertar. Pero aquí está, ya. Ay, qué bien portadita, estaba dormida todo este tiempo. Sí. Ah, ok. Ahora, y entonces ya yo me voy a vivir a esa casa y todo. Y la señora que nos alquilaba no tenía como el interés como de mejorarla. Entonces, poco a poco, entre mis amigos y yo la fuimos poniendo bonita, que la pintamos, que le hicimos esto, que, digamos, el baño era de lata. Entonces, le hicimos el baño más bonito, cosas así. Entonces, llevé a mi mamá, ya cuando estaba como más decorada la casa, por lo menos, más acomodado. Y, y poco a poco fui aprendiendo ese valor de las cosas y del trabajo. Entonces, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y poco a poco me iba haciendo de mis cositas. Qué sé yo, que cuando nos pasamos no teníamos mesa, bueno, me compré una mesa. No tenía computadora. Poco a poco me fui comprando la computadora. Un montón de cosas que uno a veces ahora no valora, pero que son cosas mínimas, hasta el tener una olla arrocera, Claro. cosas simples que no teníamos.
Entonces ahí me fui haciendo como de pocas cositas y ya mis compañeros de casa ya no iban a vivir ahí, ¿verdad? Ellos se volvieron con sus papás. Me tocó buscar nuevos roomies, como quien dice ahorita. Antes no se le decía así. Este, y empiezo a vivir con otras personas, pero ya no estaba tan a gusto, ¿verdad? Por más que nos llevamos súper bien y todo, yo ya no estaba tan a gusto. Quería ya independizarme todavía más. Entonces ya no trabajaba 3 días, sino que trabajaba todos los días y solo empecé a llevar cursos de noche. Y con lo costoso que es en una universidad pública aquí en Costa Rica, los cursos de noche. Entonces me fui atrasando un poquito más en la carrera, pero lo logré. A todo esto, cuando estaba en tercer año, se me ocurre llevar una segunda carrera. No sé en qué cabeza, pero empecé a llevar la enseñanza y entonces estaba llevando 2 carreras, trabajando y manteniéndome sola. Y ahí fue donde me fui a vivir todavía más sola, o sea, completamente un apartamento para mí. Y poco a poco me fui madurando tal vez y fui aprendiendo que si yo quería conseguir algo, lo tenía que hacer por mi cuenta. Sí, justo eso te iba a decir, o sea, todo este proceso que nos estás contando para tener tus cosas, para cumplir tus metas, porque la independencia es una meta también, Ujú. habla de lo ordenada, lo organizada y lo enfocada que has sido como persona, porque muchos podemos decir, ay, tengo tal meta, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? ¿Qué esfuerzo le estás poniendo a alcanzar esa meta? ¿Me entendés? Yo me imagino los sacrificios detrás de todo eso, porque para priorizar una mesa, una computadora, entonces una deja de cortarse el pelo, comprarse unos zapatos, comprarse una blusita, ponerse uña, o sea, son cosas que pasan a segundo plano que no las quiero satanizar. Si tenés para todo eso, perfecto, pero si vos tenés una meta, pero priorizás otras cosas que en ese momento son lujos, entonces estás desenfocado, Ujú. no estás teniendo un norte seguro, porque ay, ojalá yo un día quiero vivir sola, pero estoy gastando el dinero en cosas que en ese momento son un lujo, es un desenfoque y habla sobre cómo vos en tu vida te trazaste una línea, dijiste para allá voy y para allá lo fuiste haciendo. ¿Cuántos años te tomó terminar tu primer carrera y luego cuánto te tomó terminar la segunda? La primera se suponía que uno dura 5 años con la licenciatura, 4 años el bachillerato, que acá es muy diferente. Yo hablaba con una persona nicaragüense y me decía, pero ¿qué es el bachillerato? O sea, Sí, es que uno, bachillerato allá es salir de la secundaria. exacto, acá uno, es igual, el bachillerato es el secundario, pero también eh, antes de la licenciatura, uno le dan un título universitario, ¿verdad? Que es como un poquito menos que la licenciatura, Ajá. Allá ¿verdad? podría ser un técnico, digamos. Más o menos, pues, Ajá, o un diplomado tal vez, pero aquí ajá, también está el diplomado que es todavía menos años, ajá. pero es algo así. Entonces, yo no decido sacar licenciatura, me quedo solo con el bachillerato universitario y en vez de durar 4 años, duré 6, duré 2 más. Dos más. Y la licenciatura nunca me dio como por sacarla. Sigo con la de estudios sociales. Yo entré a esa carrera en el 2011. Fue el primer curso que llevé. Y yo me gradué en el 2021 de bachillerato de estudios sociales. Duré 10 años. 10 años. Y en esos 10 años, un año no matriculé porque justamente me acuerdo que en ese entonces tenía una pareja y él me dijo, ¿usted para qué se va a complicar la vida? Si usted ya tiene un trabajo como diseñadora, le va bien, tiene su carrera de diseño, ¿para qué va a estudiar eso? Entonces yo dije, sí, ¿para qué voy a estudiar? Y no matriculé. Y al año siguiente que terminé con esa persona, yo dije, ¿por qué yo me voy a rehusar a estudiar algo
si es que lo ejerzo, si no lo ejerzo, no importa. Lo que importa es que yo quería aprender y quería ese título. Entonces me dio como más fuerzas todavía. Y empecé a llevaba 2 cursos, 3 cursos por semestre, por eso fue que duré tanto. Eh, y gracias a pandemia, porque si no yo creo que todavía estaría estudiando, gracias a pandemia y la virtualidad es que consigo llevar más cursos, ya empecé a llevar 4 cursos por semestre y logré graduarme en el 2021. Y ahí es donde yo digo, bueno, en educación sí se necesita la licenciatura. Entonces voy a matricular la licenciatura en enseñanza, pero a la vez yo decía, ¿cómo voy a ser licenciada en algo en lo que no ejerzo y no tengo la licenciatura de lo que me da de comer todos los días? Entonces batalla otra vez y decide matricular 2 licenciaturas, Porfa. trabajando tiempo completo. Entonces, no, o sea, como le digo, no sé qué me pasaba por la mente, pero yo dije, ya lo hice una vez, yo puedo hacerlo. Entonces, matriculé las 2 licenciaturas. Eso fue en el 2021 que empecé a llevarlas y, y trabajando tiempo completo. Wow. Qué terca, pero de lo bueno, o sea, terca con tu vida. Yo he admirado eso desde que te he visto porque imagínate todo ese esfuerzo, el logro y la satisfacción de tener un título. Yo creo que yo lloraba con vos al ver en las redes sociales, ¿no? Que al fin lo habías logrado y no conocía todo este proceso, pero sí me imaginaba que había mucho esfuerzo por detrás por las pinceladas que contabas, porque eran pinceladas, no era toda esta historia que hoy en día has abierto tu corazón y nos has contado cómo ha sido pues, tremendo proceso. Imagínate que allá afuera nos escuchan y nos ven personas de toda edad, pero también chavalos que no han terminado de encontrar su norte, su rumbo, su dirección, y que están batallando incluso para ver si estudian una carrera, y creo que tu historia es muy, muy inspiradora porque no venís de privilegios, no venís de facilidades, sino ser una persona, como decimos, de armas tomar, decir, bueno, esto es lo que me tocó y esto es lo que voy a hacer, pero yo puedo y yo lo voy a lograr. Y qué importante quiero destacar lo que nos decimos a nosotros en nuestra cabeza, es yo puedo, yo lo voy a hacer, y también las personas que permitimos que nos rodeen, porque así como esa expareja, o te chupan energía o te alientan a superarte, a que no te limites, a que tengas diferentes herramientas en tu vida, porque si bien te dedicas al diseño, que eso te iba a preguntar, si habías logrado combinar estas dos profesiones o si seguías dedicándote solo al diseño, pero al final es una herramienta, o sea, a mí, por ejemplo, que me tocó migrar y que te digan cuando migra, aquí no sos psicóloga, ¿qué tal si yo en mi cabeza estuviera cerrada y decir, solo sé ser psicóloga, no sé ser nada más? O sea, vivimos ojalá mucho tiempo como para que te quedes solo pensando que solo sos una cosa. Entonces, gracias por compartirnoslo porque podemos destacar este tipo de lecciones para que ahí la audiencia, alguien o se puede sentir identificado o le sirve para reflexionar también por pues, su rumbo personal. ¿Has logrado hacer eso? ¿Has logrado combinar estas dos profesiones que van, o sea, no van ahí como agarraditas de la mano, ¿verdad? No. Bueno, primero quiero, con algo que dijiste de lograrse personas, hay una persona que yo le agradezco infinitamente y ella lo sabe porque hasta le dediqué la tesis y siempre se lo he dicho, porque uno también tiene que rodearse de personas que lo incentiven a ser mejor y a crecer. Yo decido retomar la carrera de estudios sociales. Yo empecé a trabajar en una empresa y en ese entonces la gerente comercial, que era mi jefa directa en ese momento, yo le comento, ¿verdad? Que tengo esta idea de retomar esa carrera, que estaba llevando cursos de noche, pero que estaba muy lento, que si existía la posibilidad de que me dieran, aunque sea una mañana, para poder llevar un curso,
y, y después yo reponía ese tiempo en las noches o los fines de semana. Y ella me dijo, yo quiero que usted sea feliz y que usted crezca. Y yo siendo diseñadora gráfica en esa empresa, estudiando una carrera que no tiene nada que ver, ¿verdad? Y ella me dio esa oportunidad. Entonces, no solo me dio una mañana, ella me dio un día completo, solo que partido en dos. Entonces, me dio 2 mañanas o 2 tardes. Y eso durante año y medio. Ya después llegó pandemia, ¿verdad? Entonces fue otra historia, pero ella me dio esa oportunidad. Y justamente cuando yo me gradué, yo le agradecí a ella, porque ella confió en mí, confió en esa vocación que yo tenía para estudiar eso, y sin pensar o sin importar que lo que yo estaba estudiando tenía algo que ver con lo que yo estaba trabajando. Em, y ya después de que me gradué, ¿verdad? Tal vez no es como que las he logrado unir, ¿verdad? Porque si yo me puedo pensar que voy a estar haciendo de estudios sociales con diseño gráfico, pero sí hay cosas que se relacionan y que me han ayudado mucho. Por ejemplo, en sociales redactamos demasiado y leemos mucho, vemos todo lo que es historia. Entonces, el hecho de poder mejorar mi redacción, mi ortografía, herramientas como más escritas, me ha ayudado en lo que es diseño a generar conceptos, a generar ya como la parte más teórica del diseño, como a generar como esos, eso que uno espera del producto, pero como más en texto, digamos, no sé si me explico. Es que Sí. no quiero usar como palabras muy técnicas porque si la gente no me entiende. Este, y después también al revés, digamos, en toda la parte educativa, cuando yo me tocaba en pedagogía hacer, qué sé yo, unidades didácticas o material didáctico, obviamente el mío quedaba más bonito. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces hacer que los mapas, que cositas así como más visuales, me ayuda demasiado, presentaciones, todo. Entonces, sí se pueden relacionar. Tal vez ahorita no es como que haya una sinergia tan grande entre ambas, pero sí me han ayudado una en la otra. Sí, es que ningún conocimiento está de más, o sea, todo conocimiento es bueno, ¿me entendés? Y nos aporta algo. Así es que ojalá si hay alguien ahí que nos está viendo que quiere estudiar una cosa, que siente que sí, pero ya tengo otra licenciatura, pues no se limite. Que todo conocimiento es una herramienta y de algo te va a servir en la vida. Estoy segura que de algo te va a servir en la vida. Taina, pasaste todo este proceso, una adolescencia que ya nos contaste, pues en medio de alegrías, pero con dificultades, porque pues imagínate trabajar y estudiar, no es chiche para nadie en un entorno tan complejo, ¿no? En donde hay que te invitan a la rumba, que si drogas, que si alcohol, pero mantenerte enfocada siempre en tus metas. Eh, Habla, ¿no? De todo el trayecto que has venido teniendo para estar hoy donde estás. Luego, tenés un año bien difícil, igual como te veo por redes sociales, supe que tuviste un accidente bien durísimo porque andabas en moto, del cual pues estuviste en el hospital por mucho tiempo, ya para venir como al desenlace de esta entrevista y no quitarle más tiempo a Emma de su mamá, pero que tal vez en ese momento, según lo que yo percibí y lo que contaba, ¿cómo salgo de esto? Sin embargo, ahí vos de cuando y decías tu chiste o tratabas de ver con gracia lo que te estaba pasando. Y luego de un accidente como el que tuviste, si nos querés contar brevemente, pasás a otra etapa que no sé si se le puede llamar como un florecer en tu vida. Contanos un poco ya para ir cerrando de esta Cerrar. parte, de cómo está Taina ahora. Bueno, matriculo las 2 licenciaturas, ¿verdad? Y con ese montón de cosas y trabajos y el trabajo y todo, como dices, ando en moto y tengo un accidente que se me quiebra
la tibia y el peroné, o sea, los dos huesitos de la pierna de abajo, de la pierna derecha, en la parte del tobillo. Y justamente cuando tengo ese accidente, tengo la entrega del marco teórico de mi tesis de estudios sociales. Ay, imagínate. Después de 10 Y, años, está bien. exacto. Y en la de arte también, en la de diseño gráfico, tenía trabajos finales, entregas, todo, era como a medio semestre. Y me acuerdo, y eso ahora nos reímos, todavía tengo el audio guardado, porque las dos tesis eran grupales, pero en la que está tal vez como un poco más avanzado los trabajos y todo, era en la de sociales. Y yo tuve el accidente, yo no llamé a mi mamá, yo no llamé a mi papá, yo no llamé a mi hermana, yo no llamé a mi jefe. Yo agarré el teléfono y le mandé un audio a mis compañeras de tesis. Y lo primero que, llorando, porque llorando el dolor, y se Claro. escuchaba hasta la ambulancia y todo, yo les digo a ellas, chiquillas, no voy a poder entregar lo que tenía que entregar esta semana. Acabo de tener un accidente y me quebré. Eso fue, y ese audio, o sea, ahorita yo lo digo muy tranquila, yo ahí estaba llorando, la ambulancia sonaba, y o sea, mis compañeras lo leyeron, y yo estaba haciendo la tesis con mi mejor amiga, y mi mejor amiga me dice, Taina, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué me importa el trabajo? Dígame, ¿qué le pasó? Claro, claro. Y yo solo pensaba en eso. ¿Por qué? Porque yo decía, tanto me ha costado, lo que vos decías, tanto me ha costado y que ahora tal vez esto me lo quite. O sea, no puedo dejar que me lo quite. Entonces ya después, ya obviamente, ya llamé a mi familia, ya mi hermana me fue a recoger al hospital, ya fui al IMSS, me llevan, me dicen que no me pueden operar porque con el accidente se me quemó la piel. Entonces tienen que esperar que eso sane para poderme operar. Entonces estuve internada un mes en el IMSS con una, ¿cómo le llaman? Como con un tutor, que son unos aparatos externos que te sostienen los huesos, ¿verdad? Unos tubos, para no estar enyesada, porque el yeso es muy, muy difícil de manejar, y antes de poderme hacer la operación final. Entonces estuve un mes internada y en ese mes lo dediqué completamente a ese marco teórico. O Wow. sea, me Ahí llevaron quieta, quieta obligada. en el hospital, no podía usar la computadora, era puro celular, entonces los libros que eran digitales era leerlos con el celular, escribir en un papel todas las citas, ir redactando y después pasarlo otra vez al celular. Los que eran físicos, por dicha tenía varios libros físicos, mi hermana me los llevaba, yo los marcaba y ella se los llevaba, entonces yo le decía, porque ella no sabía citar ni nada. Entonces yo le decía, vea, usted, todo lo que yo subraye, usted me lo copia y me pone el número de página entre paréntesis. Yo después hago la cita, tranquila. Entonces mi hermana se llevaba los libros subrayados y marcados, ella me los digitalizaba, me los mandaba por WhatsApp y yo ahí empecé a redactar y a juntar todo lo que tenía en hojas, lo que me mandaba mi hermana. Yo no sé cómo salió esa tesis, pero salió. Wow. Y me acuerdo que ya cuando logré terminar, que fue como a la tercera semana, llegaba un enfermero y me decía, qué milagro, no la veo leyendo. Y yo no, es que ya entregué lo que tenía que entregar, porque siempre me llegaban a poner los medicamentos y yo estaba ahí con un libro Ajá. o con el celular ahí escribiendo, en la noche, todo, o sea, yo aprovechaba y me acuerdo que a veces mi amiga me decía, Tay, hay que entregar esto a tal hora, y yo no lograba tal vez esos tiempos porque me habían puesto un medicamento y yo estaba ahí como toda inconsciente o así, pero al Sí. final salimos, y tuvimos mención honorífica con esa tesis, en realidad Wow. nos fue bastante bien y como dijiste ahora, mientras que las cosas cuesten más, a veces las disfrutamos más. Claro. Entonces, logré salir. No solo estuve ese mes ahí en el hospital, sino que estuve otro mes incapacitada, volviendo a empezar a aprender a caminar, porque no caminaba. Y igual seguir después ya con el trabajo, porque por dicha me dieron como la oportunidad de teletrabajar, porque claro, una incapacidad
el INSS me pagaba, pero me pagaba el 60%, casi es la mitad de mi salario. Y yo alquilando, y tenía 2 gatitas en ese entonces, o sea, tenía muchas obligaciones que pagar, tenía que pagar la universidad, muchas cosas, que mi familia siempre me apoyó, pero nunca le resté oportunidades de que yo tenía que pagar mis cosas. Entonces, ahí pude teletrabajar mientras que seguía en terapia, ¿verdad? Mientras que todavía no podía caminar bien. Ya después empecé a ir al trabajo con bastón y, y ya como vos decís, empezaron a pasar cosas muy bonitas en mi vida. Nunca dejé de tener la ilusión de ser mamá, siempre fue un sueño, siempre lo dije, por más títulos que tenga, yo el único título que yo quería era el título de mamá. Entonces, yo era muy feliz, obviamente, cuando me graduaba de licenciatura, de la otra licenciatura, todo, pero yo el título que quería era el título de mamá. Entonces, a veces tenía como ese vacío, ¿verdad? Pero no era el momento. Y en eso yo siento que ahí Dios interfiere mucho en nuestras vidas. Y en mi vida, Él siempre me ha dicho, no es cuando usted quiera, es cuando yo quiero. Sí, Entonces, tal vez cuando tenía 16 años no era el momento adecuado. Tal vez cuando estaba estudiando no era el momento adecuado. Por más que me haya independizado, todo. Y ya cuando empiezo a centrarme más tal vez como en mí, en sanar mis cosas, todo, este año, bueno, el año pasado, eh, llegó el momento. Conocí a una persona bastante buena, es un muchacho muy trabajador. Desde el principio, cuando empezamos a salir, yo le dije, mi sueño más grande es ser mamá. Entonces, porque ya habían pasado un montón de personas que me decían, no, es que yo no quiero tener hijos. Entonces yo, bueno, ok, chao, siguiente. Y él me dijo, ah, ok, perfecto. O sea, no me puso peros. no, Eh, no yo. Ya cuando pasó el momento, lo conversamos y en realidad fue una bebé bastante deseada. Tuvimos suerte de que lo hablamos y fue cuestión de meses tal vez en que logré quedar embarazada. Fue muy rápido. Y ahora lo que decías de que un bebé viene con un bollo de pan, por más que no se debe romantizar, sí siento que así ha sido en mi vida. Porque ahora con Emma, mi papá justamente, ¿verdad? Que ahora tenemos esa relación tan bonita, nos regaló una casa que estaba abandonada, eso sí, tuvimos que hacerle un montón, todavía la estamos remodelando, pero con Emma recibimos muchas bendiciones. Y una de esas fue la casita, nos pudimos comprar carro, pudimos hacer muchas cosas y que yo digo, pucha, a mis 16 años no era el momento, no era el claro. momento. Sebastián me permitió todo esto que hemos hablado, el poder estudiar, porque yo siento que con él no hubiera podido estudiar y trabajar y ser mamá. Entonces siento que fue tal vez como, lo veo como un sacrificio de él y como un regalo también de Dios, que me dio como una nueva oportunidad. Y ahora, siendo mamá, tengo esa oportunidad de, de tener lo que quise cuando era adolescente, de ser independiente, de tener mis carreras y de tener a mi hija conmigo. Eh, claro, me emociona mucho y me emociona mucho saber que ves a Dios, ¿no? En todo este proceso, porque por mucho que no entendamos las cosas cuando pasan, siempre hay un propósito, siempre pasan por algo y lo entendemos después, lo entendemos con el tiempo, por muy dolorosa que sean, pero siempre nos traen lecciones. Ya nos has contado que esta maternidad ha sido completamente diferente, en mayor plenitud, madurez. Imagínate que yo tengo un niño de que casi cumple 6 años y yo no sabía que existía un calcetín con el que le medís la temperatura.
y lo vi de vos y yo, eso existe. No, y la frecuencia cardíaca, todo. Y yo no te creo, o sea, como decimos, a los 16 años, pues incluso yo que tuve a Alessandro a los 26, o sea, 10 años después que vos, aún así no estaba preparada, o sea, es difícil llegar como a decir, sí, estuve bien preparada. Uno no está completamente preparado, pero definitivamente vas a estar más preparada a esta edad que a los 16, cuando ya pasaron, imagínate, 20 años. Me alegra mucho de verdad que Emma haya llegado a tu vida. Yo veo, bueno, y siendo una mamá diseñadora, esas fotos que sube de celebración de mes, no les puedo explicar, bellísima. Yo súper feliz, súper contenta porque ya habíamos tenido la oportunidad como que compartir algunos mensajes, pero para nada yo conocía todo el proceso de tu historia. Sí tenía empatías porque siempre he visto cómo recuerda a Sebastián, cada aniversario luctuoso también, cómo él está presente en tu vida, está muy presente en tu vida, a pesar de que ya pasaron 20 años y que solo tuviste la dicha, pero al final fue una dicha tenerlo un mes con vos. Entonces, yo te quiero agradecer por este espacio, por abrir tu corazón, por contarnos un tema tan sensible, por darnos testimonio también de lo que hace Dios en la vida de cada uno cuando uno le da permiso, porque uno también tiene que permitirlo, uno tiene que decir, bueno, Diosito, aquí estoy. Él siempre está, pero está esperando que nosotros, pues, doblemos el brazo y lleguemos a Él. Así es que muchas gracias, Tai, de verdad. Ya no te voy a quitar más tiempo porque Emma ha sido muy amable, muy generosa con nosotras al dejarnos platicar, pero de verdad, muchísimas gracias. Espero que esta entrevista llegue a buen puerto y que pues vos sigas cumpliendo metas, porque con la terquedad que tenés, no sé, que antes de irnos, ¿qué otra meta tenés ahorita por cumplir para que quede grabado y luego cuando veas ese episodio digas, esa meta yo también la cumplí? Bueno, ahorita ya después de haber estudiado tanto, sí quiero conocer ciertos países. Ya he tenido la oportunidad de viajar, porque sí he tenido la oportunidad de viajar, pero al menos Sudamérica no lo conozco. Entonces ahí está como esa metilla que queremos ya viajar hasta con Emma, ¿verdad? Entonces, Ay, claro. todavía tenemos como unos añitos para empezar a guardar dinero y todo para poder ir con ella y empezar Ay, a conocer un perfecto. poquito más de este continente tan lindo que tenemos. Ay, claro, perfecto, me encanta, queda grabado, lo vas a lograr y te voy a recordar cuando te mire ahí diciéndote también, ¿te acuerdas que lo grabamos en Indómitos y hoy lo estás cumpliendo porque sos una indómita? O sea, sos una indómita y esperamos para este episodio pues ya estar fachenteando el nuevo logo que nos has hecho vos. Muchas gracias por todo. Ojalá que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y gracias a todos, a cada uno de ustedes que ven nuestras entrevistas, que están pendientes, que nos mandan mensajes, que nos dicen cuándo un nuevo episodio. Ahorita hemos estado muy juiciosas porque creemos en este proyecto, amamos este proyecto, sabemos que cada historia que se cuenta por aquí tiene un propósito, que va a llegar a buen puerto, que la va a escuchar alguien que está necesitando y que ustedes nos van a ayudar compartiendo este video, suscribiéndose a nuestro canal. Es tan fácil, ahí en la campanita le dan suscribirse para que estén atentos y sean de los primeros en enterarse cuando haya nuevo episodio, compartiendo el link por los grupos de WhatsApp de las tías y de los amigos y siguiéndonos en todas nuestras redes sociales. Así es que muchas gracias, indómitos, indómitas. Nos vemos pronto en un próximo episodio. En este viaje indómito, la verdad es nuestra meta. Indómitos, somos gritos en la noche, sin miedo a lo que rompes, somos la voz que brote. Indómitos, cada paso deja huella, en un mundo que se estrella, nuestra fe no se atropella. El eco de nuestras voces retumba en cada esquina.